Sabes leer al menos, dijo la millonaria sin saber que el pobre mecánico era escritor. La mañana del martes comenzó con la promesa de ser un día ordinario en el taller mecánico El Buen Motor, ubicado en una de las calles más transitadas de la colonia Doctores en Ciudad de México. El sol apenas comenzaba a calentar el asfalto cuando Mateo Ramírez, de 29 años, ya tenía las manos manchadas de grasa trabajando en el motor de un Tsuru del 98. Sus dedos se movían con la precisión de un cirujano, ajustando cada componente con el cuidado de quien conoce íntimamente el lenguaje secreto de los motores. El taller era modesto pero impecablemente organizado, cada herramienta en su lugar, cada espacio aprovechado al máximo. Las paredes estaban decoradas con calendarios viejos de refacciones y algunos pósters desteñidos de autos clásicos. En un rincón, casi oculta entre manuales técnicos y catálogos de piezas, había una pequeña repisa con libros que nada tenían que ver con mecánica. García Márquez, Rulfo, Borges, Cortázar. Eran tesoros que Mateo guardaba celosamente, compañeros silenciosos de sus noches solitarias después de cerrar el taller. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Mateo no era un mecánico común, aunque su apariencia humilde y su taller modesto pudieran sugerir lo contrario. Había crecido en ese mismo barrio, hijo de un electricista y una maestra de primaria que le inculcaron dos pasiones aparentemente contradictorias: el amor por la literatura y el respeto por el trabajo manual. Su padre le había enseñado que arreglar cosas con las manos era una forma noble de ganarse la vida, mientras su madre le había mostrado que las palabras tenían el poder de transformar mundos. Durante años, Mateo había vivido una doble vida que casi nadie conocía. De día era el mecánico confiable del barrio, el que resolvía problemas imposibles con motores temperamentales y cobraba precios justos. De noche se transformaba en M.R. Solís, seudónimo bajo el cual había publicado 3 novelas que, aunque no habían alcanzado la fama masiva, habían ganado reconocimiento en círculos literarios selectos y le habían valido 2 premios nacionales de narrativa. Guardaba ese secreto celosamente, no por vergüenza de su trabajo como mecánico, sino porque valoraba la autenticidad de las relaciones que había construido en el taller, donde las personas lo trataban por quien era, no por lo que escribía. El rugido inconfundible de un motor de lujo interrumpió la tranquilidad matutina del taller. Un Porsche Cayenne blanco, reluciente como perla recién pulida, se detuvo justo frente a la entrada con un chirrido dramático. El contraste entre el vehículo imponente y el humilde taller era tan marcado que varios transeúntes se detuvieron a observar. Del interior del Porsche descendió una mujer que parecía haber salido directamente de las páginas de una revista de negocios de alto perfil. Sofía Durán tenía 34 años y cada centímetro de su apariencia gritaba éxito y poder. Su traje sastre color marfil probablemente costaba más que todo el inventario de herramientas del taller. Sus lentes oscuros de diseñador ocultaban unos ojos que habían sido entrenados para evaluar, juzgar y descartar en cuestión de segundos. Su cabello castaño perfectamente peinado no tenía ni un solo mechón fuera de lugar, y sus tacones de aguja resonaban contra el pavimento como martillos sentenciando veredictos. Sofía era CEO de una empresa de consultoría empresarial que había construido desde cero, escalando desde pasante hasta directora en tiempo récord gracias a una combinación de inteligencia aguda, trabajo incansable y una despiadada capacidad para eliminar cualquier cosa o persona que se interpusiera en su camino hacia el éxito.
Había crecido en una familia de clase media que aspiraba constantemente a más, y ella había cumplido esas aspiraciones con creces, pero en el proceso había desarrollado un desprecio apenas velado por cualquier cosa que considerara menor o común. Para ella, el mundo se dividía en dos categorías: personas que importaban porque tenían poder, dinero o conexiones, y personas que eran simplemente parte del paisaje urbano, útiles solo cuando se necesitaba un servicio específico. El Porsche había comenzado a hacer ruidos extraños esa mañana, justo cuando Sofía se dirigía a una reunión crucial con inversionistas japoneses. Había intentado comunicarse con su mecánico de confianza en Polanco, pero estaba fuera de la ciudad. Su asistente le había sugerido varios talleres especializados, pero todos estaban demasiado lejos. Desesperada y furiosa por la situación, había tomado la decisión de detenerse en el primer taller que encontrara. Nunca había estado en esa zona de la ciudad, y su incomodidad era palpable, mientras observaba el entorno con una mezcla de disgusto y urgencia. Mateo salió de debajo del tsuru, limpiándose las manos en un trapo que había visto mejores días. Su macacón azul marino estaba manchado con las batallas de 1000 motores conquistados, y su rostro mostraba las líneas de alguien que había trabajado duro cada día de su vida adulta. Sin embargo, sus ojos cafés reflejaban una inteligencia y profundidad que contradecían la simplicidad de su apariencia. Se acercó al Porsche con una sonrisa profesional y amable, la misma que ofrecía a cada cliente sin importar qué tipo de vehículo manejaran. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Su voz era tranquila y educada, sin rastro de intimidación ante la presencia imponente de Sofía o su vehículo de lujo. Sofía lo miró de arriba abajo con una velocidad que dejaba claro que ya lo había catalogado, evaluado y encontrado deficiente en el tiempo que tomó parpadear. Quitó sus lentes oscuros, revelando ojos verdes fríos que parecían capaces de congelar agua con solo mirarla. «Mi carro está haciendo un ruido extraño. Necesito que lo revises inmediatamente. Tengo una reunión en 45 minutos y no puedo llegar tarde». Su tono no era de solicitud, sino de orden, como si estuviera hablando con un subordinado particularmente torpe en su oficina. Mateo asintió con paciencia, acostumbrado a clientes estresados y exigentes. «¿Podría describirme el ruido? ¿Cuándo comenzó exactamente y en qué circunstancias?» Sus preguntas eran las de un profesional tratando de diagnosticar eficientemente el problema. La expresión de Sofía se endureció aún más, si es que eso era posible. «¿Realmente necesito explicarte cómo hacer tu trabajo? Es un ruido, punto. Abre el cofre y averigua qué está mal. Para eso te pago, ¿no? ¿O acaso?» hizo una pausa cargada de veneno. «¿Sabes leer al menos? Porque aquí dice Porsche, no es un carro cualquiera que probablemente sea lo único que sabes arreglar». Las palabras cayeron como piedras en el ambiente del taller. Mateo sintió el impacto, pero su expresión apenas cambió. Estaba acostumbrado a cierto nivel de clasismo y desprecio ocasional, pero esta mujer había alcanzado un nuevo nivel de crueldad casual. Otros clientes que esperaban en el pequeño área de recepción del taller voltearon a ver la escena, algunos con expresiones de incomodidad, otros con indignación apenas contenida. Don Ramón, un cliente regular que esperaba que le entregaran su combi reparada, negó con la cabeza con disgusto ante el comportamiento de Sofía. Mateo respiró profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Sí, señora, sé leer. También sé que los Porsche Cayenne de su año tienden a tener problemas específicos con el sistema de transmisión y con los sensores del motor. Si me permite hacer algunas preguntas técnicas, puedo diagnosticar el problema más rápidamente y tenerla en camino a su reunión lo antes posible».
Su respuesta fue medida y profesional, pero había un destello en sus ojos que sugería que las palabras de Sofía no habían pasado desapercibidas, solo habían sido absorbidas y guardadas. Sofía lo miró con sorpresa, apenas disimulada, de que este mecánico de barrio supiera algo específico sobre su vehículo, pero rápidamente su expresión volvió a endurecerse. «Solo hazlo rápido. Y si no puedes arreglarlo en media hora, dime de una vez para que pueda llevar mi carro a un lugar donde realmente sepan lo que están haciendo». Cruzó los brazos y se recargó contra su Porsche en una postura que dejaba claro que planeaba supervisar cada movimiento de Mateo, como si temiera que fuera a robar algo o causar más daño. Mateo se acercó al vehículo y solicitó que Sofía abriera el cofre. Mientras esperaba, notó algo en el asiento trasero del Porsche que le llamó la atención. Un ejemplar de su última novela, Sombras de concreto, publicada bajo su seudónimo M. R. Solís. El libro estaba a medio leer, con un separador aproximadamente a la mitad. Sintió una mezcla extraña de ironía y tristeza. Esta mujer que lo despreciaba por su trabajo manual estaba leyendo sus palabras sin saber que el autor estaba parado frente a ella con las manos sucias de grasa. Cuando el cofre se abrió, Mateo se inclinó sobre el motor con la concentración absoluta que caracterizaba su trabajo. Sus manos se movieron con precisión entre los componentes, escuchando, tocando, evaluando. A pesar de la presión del tiempo y la hostilidad palpable de Sofía, trabajaba con la misma meticulosidad que aplicaría a cualquier vehículo. Después de unos minutos, identificó el problema. Un sensor de oxígeno defectuoso que estaba enviando lecturas incorrectas al sistema de inyección de combustible. Era un problema relativamente menor, pero que requería reemplazo de la pieza. «Señora Durán», comenzó Mateo, «el problema es un sensor de oxígeno que está fallando. Necesito reemplazarlo para que su vehículo funcione correctamente. Tengo la pieza en stock porque es un problema común en estos modelos. Puedo tenerlo listo en aproximadamente 40 minutos». Sofía miró su reloj con impaciencia y frustración. 40 minutos es inaceptable. ¿No puedes simplemente hacer algo temporal para que pueda llegar a mi reunión? Su tono sugería que Mateo estaba siendo intencionalmente lento o incompetente. Mateo negó con la cabeza. «No es recomendable, señora. El sensor está afectando la mezcla de combustible. Podría conducir así, pero arriesga dañar el catalizador, lo cual sería una reparación mucho más costosa. Le sugiero que deje el carro aquí y tome un taxi a su reunión. Puedo tenerlo listo para cuando regrese». Era un consejo profesional sensato, el mismo que daría a cualquier cliente en situación similar. La sugerencia pareció ser la gota que derramó el vaso para Sofía. Su rostro se enrojeció ligeramente y su voz subió de volumen. «¿Tomar un taxi? ¿Tengo cara de alguien que toma taxis? Además, ¿cómo sé que no vas a robar algo de mi carro mientras no esté aquí? Probablemente nunca has visto el interior de un Porsche, excepto cuando limpias parabrisas en los semáforos». Sus palabras eran como cuchillos diseñados específicamente para herir, para degradar, para establecer una jerarquía absoluta donde ella estaba en la cima y Mateo en el fondo. El taller se quedó en silencio absoluto. Todos los presentes observaban la escena con una mezcla de horror e indignación. Don Ramón se puso de pie, claramente molesto. «Oiga, señora, no tiene derecho de hablarle así a Mateo. Él es el mejor mecánico de toda la zona y un hombre honesto. Debería agradecer que esté dispuesto a ayudarla». Pero Sofía apenas le dirigió una mirada antes de volver su atención a Mateo. «No necesito que nadie me diga cómo comportarme. Y ciertamente no necesito lecciones de ética de personas que probablemente nunca han manejado un carro de más de 100,000 pesos». Mateo levantó una mano gentilmente hacia don Ramón.
agradeciéndole silenciosamente su defensa, pero indicando que podía manejar la situación. Su voz cuando habló fue más baja que antes, pero había una firmeza en ella que no había estado presente anteriormente. Señora Durán, entiendo que está bajo presión y frustrada por la situación. Estoy dispuesto a ayudarla a resolver su problema mecánico porque ese es mi trabajo y me enorgullezco de hacerlo bien. Sin embargo, necesito que entienda que aunque esté en mi taller, yo merezco el mismo respeto básico que usted esperaría recibir. Puedo arreglar su carro, pero no puedo hacer mi trabajo efectivamente si va a continuar cuestionando mi integridad y competencia basándose únicamente en dónde trabajo y cómo me visto. La honestidad directa de Mateo pareció sorprender a Sofía por un momento. No estaba acostumbrada a que personas en posiciones de servicio le hablaran con tanta dignidad y franqueza. La mayoría simplemente aguantaba sus comentarios hirientes en silencio, demasiado intimidados o necesitados del dinero como para responder. Pero había algo en la calma centrada de Mateo que la desbalanceó momentáneamente. Ese momento de vacilación duró solo unos segundos antes de que Sofía recuperara su compostura arrogante. ¿Sabes qué? Olvídalo. No necesito que un mecánico de quinta me dé sermones sobre respeto. Cerró el cofre del Porsche con más fuerza de la necesaria. Me voy. Prefiero llegar tarde a mi reunión que dejar mi carro en manos de alguien que claramente no está a la altura. Y para tu información, añadió con veneno adicional, ¿sabes leer al menos? Porque apuesto a que nunca has leído un libro en tu vida, probablemente solo sabes mirar las imágenes de los manuales de mecánica. El silencio que siguió fue denso y pesado. Sofía había tocado un nervio sin saberlo. Había atacado precisamente el aspecto de la vida de Mateo que él más valoraba. Su relación con las palabras, con la literatura, con el mundo de las ideas que habitaba cada noche cuando cerraba el taller. Su rostro permaneció sereno, pero algo en sus ojos cambió. Una profundidad de dolor que no había estado ahí antes. Se quedó mirando a Sofía por un largo momento, y cuando habló, su voz era tan tranquila que todos tuvieron que esforzarse para escucharla. Sí, señora, sé leer. Leo todos los días, de hecho. Y puedo asegurarle que he leído más libros de los que usted probablemente haya visto en su vida. Pero tiene razón en algo. No estoy a la altura de sus expectativas. Le sugiero que lleve su vehículo a otro lugar donde puedan atender tanto su carro como su ego. Que tenga un buen día. Con eso, Mateo se dio la vuelta y regresó al Tsuru en el que había estado trabajando. Sus movimientos deliberados y dignos, a pesar del temblor apenas perceptible en sus manos. Sofía se quedó parada junto a su Porsche, momentáneamente aturdida por haber sido esencialmente despedida por alguien a quien ella consideraba tan por debajo de su nivel social. Una parte pequeña de ella reconoció que tal vez había ido demasiado lejos, pero su orgullo masivo aplastó rápidamente ese destello de autocrítica. Sin decir otra palabra, se subió a su Porsche y arrancó el motor. El ruido extraño continuaba, ahora más pronunciado, pero ella ignoró la advertencia mecánica y salió del taller con velocidad excesiva, dejando una estela de juicios, prejuicios y palabras crueles flotando en el aire como gases tóxicos de escape. Don Ramón se acercó a Mateo, poniendo una mano solidaria en su hombro. No dejes que esa víbora te afecte, muchacho. La gente como ella vive en un mundo tan pequeño que no puede ver más allá de sus narices. Tú vales 1000 veces más que ella, aunque tenga todo el dinero del mundo. Mateo sonrió débilmente, agradeciendo el apoyo pero sintiéndose curiosamente vacío. Las palabras de Sofía habían penetrado más profundo de lo que quería admitir, no porque cuestionaran su competencia como mecánico, que sabía era excelente, sino porque habían atacado algo más personal, más íntimo. La pregunta, ¿sabes leer al menos?,
resonaba en su mente como un eco burlón. Si ella supiera, pensó con ironía amarga, que el libro que estaba leyendo en su asiento trasero había sido escrito por el mismo mecánico analfabeto que acababa de despreciar. Pasó el resto del día sumergido en el trabajo, utilizando la mecánica como siempre había hecho, como meditación, como escape, como forma de ordenar el caos, tanto de motores como de pensamientos. Esa noche, Mateo cerró el taller más temprano de lo usual. Subió a su pequeño departamento ubicado arriba del taller, un espacio modesto pero acogedor que había transformado en su santuario personal. Las paredes estaban completamente cubiertas de estantes repletos de libros, una biblioteca personal que había construido libro por libro durante años. Había clásicos de la literatura universal, novelas contemporáneas, ensayos filosóficos, colecciones de poesía. En un escritorio de madera desgastado cerca de la ventana estaba su computadora, donde cada noche transformaba las experiencias del día en narrativas que exploraban la condición humana. Se preparó un café en una cafetera vieja que había reparado él mismo después de encontrarla en la basura, y se sentó frente a su computadora. Pero esa noche las palabras no fluían como usualmente lo hacían. Las frases de Sofía seguían resonando, contaminando su espacio creativo. ¿Sabes leer al menos? La pregunta era particularmente dolorosa porque revelaba una verdad fundamental sobre cómo el mundo lo veía, o más específicamente, cómo cierto tipo de personas lo veían. Para gente como Sofía, alguien con las manos sucias de grasa no podía posiblemente tener una vida intelectual o interior rica. Era invisible como pensador, como ser humano completo, reducido únicamente a su función de servicio. Después de una hora de mirar la pantalla en blanco, Mateo cerró la computadora y tomó su teléfono. Tenía varios mensajes de su agente literaria, Claudia, preguntando sobre el progreso de su próxima novela. También había un correo de la editorial comunicándole que Sombras de Concreto había sido seleccionada como finalista para el Premio Nacional de Literatura en la categoría de ficción contemporánea. Era una noticia que debería haberlo emocionado profundamente, otra validación de su talento y trabajo. Pero esa noche sentía el reconocimiento como algo hueco, una victoria en un mundo que la mayoría de las personas, incluyendo clientes como Sofía, nunca sabrían que él habitaba. Se preguntó, no por primera vez, si mantener su identidad secreta era realmente una elección sabia o simplemente una forma de cobardía, una manera de evitar el rechazo directo de personas que lo juzgarían imposible que alguien como él pudiera crear algo de valor literario. Pensó en revelar su identidad, en mandar a Sofía una copia firmada de su libro con una nota sarcástica, pero incluso mientras consideraba la idea, sabía que no lo haría. No porque le faltara coraje, sino porque hacerlo sería rebajarse al mismo nivel de necesidad de validación externa que caracterizaba a personas como ella. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su penthouse de lujo en Santa Fe, Sofía Durán estaba teniendo una noche completamente diferente. Su reunión con los inversionistas japoneses había sido un desastre. Había llegado 40 minutos tarde. El ruido de su Porsche había sido tan embarazoso que había tenido que estacionar lejos del edificio, y su concentración durante toda la presentación había estado dividida entre la negociación y la preocupación por su vehículo. Los inversionistas, notando su distracción y falta de puntualidad, habían decidido posponer cualquier decisión sobre el financiamiento. Era la primera vez en años que Sofía había fallado en cerrar un trato importante, y la experiencia la había dejado furiosa y buscando a alguien más a quien culpar que no fuera ella misma.
Después de la reunión, había llevado su Porsche a su mecánico de confianza en Polanco, un taller especializado en vehículos de lujo donde los técnicos usaban uniformes impecables y el área de espera parecía un lounge de aeropuerto de primera clase. El diagnóstico había sido exactamente lo que el mecánico del taller humilde le había dicho: sensor de oxígeno defectuoso. Pero al continuar conduciendo con el problema, también había dañado parcialmente el catalizador, exactamente como le habían advertido. La reparación iba a costar 40,000 pesos y tomaría 3 días porque tenían que ordenar la pieza del catalizador desde Estados Unidos. El mecánico de Polanco le había preguntado por qué no había atendido el problema cuando se presentó inicialmente, y Sofía había mentido, diciendo que el problema había aparecido súbitamente. No iba a admitir que había ignorado el consejo profesional de un mecánico simplemente porque trabajaba en un taller modesto. Ahora, sentada en su sala de estar minimalista con vista panorámica de la ciudad, Sofía intentaba trabajar en su laptop, pero encontraba difícil concentrarse. Seguía revisando los correos sobre el trato perdido, calculando el daño a su reputación profesional, pensando en cómo tendría que explicar la situación a su junta directiva. Por alguna razón que no podía explicar completamente, su mente seguía regresando al mecánico del taller humilde, a su expresión cuando ella le había preguntado si sabía leer, a la dignidad tranquila con la que le había pedido que se fuera. Había algo en ese encuentro que la incomodaba de una manera que no experimentaba usualmente. Sofía estaba acostumbrada a tratar a personas de servicio con desdén casual y nunca había perdido el sueño por ello. Eran simplemente parte del paisaje de su vida exitosa, figuras intercambiables que existían para hacer su vida más fácil. Pero este mecánico había sido diferente. Había respondido a sus insultos, no con la sumisión que ella esperaba, ni con la agresión que podría haber justificado su comportamiento, sino con una dignidad que la había hecho sentir, por un momento incómodo, como si ella fuera la que estaba siendo evaluada y encontrada deficiente. Se levantó y caminó hacia su biblioteca personal, una pared completa de estantes diseñados por un arquitecto de interiores que había seleccionado cuidadosamente cada libro por su apariencia estética más que por su contenido. Muchos de los libros ni siquiera habían sido abiertos. Eran simplemente accesorios decorativos que proyectaban la imagen de una mujer culta e intelectual. Sus ojos cayeron sobre Sombras de concreto de M.R. Solís, el libro que había estado leyendo durante las últimas semanas. Lo había comprado por recomendación de una colega que juraba que era la mejor novela mexicana contemporánea que había leído en años. Sofía había comenzado a leerlo con escepticismo, pero se había encontrado genuinamente absorbida por la narrativa, sorprendida por la profundidad emocional y la belleza del lenguaje. La historia seguía a un trabajador de construcción en Ciudad de México que observaba el mundo con una sensibilidad poética que contrastaba dramáticamente con la dureza física de su trabajo. Tomó el libro y se sentó en su sofá de diseñador, abriéndolo donde lo había dejado. Mientras leía, algo comenzó a cambiar en su percepción. El protagonista del libro, un trabajador manual que la sociedad consideraba invisible y sin importancia, poseía una riqueza interior y una comprensión de la naturaleza humana que superaba a los personajes ricos y educados que lo rodeaban. Era una inversión completa de la jerarquía social que Sofía consideraba natural y correcta. Por primera vez, comenzó a preguntarse sobre el autor de este libro. M.R. Solís era notoriamente privado. Casi no había información sobre su identidad o antecedentes en Internet. No daba entrevistas, no aparecía en eventos literarios, no tenía presencia en redes sociales. Sus libros simplemente aparecían cada 2 o 3 años, ganaban premios y reconocimiento crítico,
y luego el autor volvía a desaparecer en el anonimato. Había algo en la forma en que Solís escribía sobre el trabajo manual, sobre la clase trabajadora, que sugería un conocimiento íntimo y personal que no podía ser simplemente investigado o imaginado. Los detalles eran demasiado específicos, demasiado auténticos, demasiado cargados de experiencia vivida. Sofía pasó la siguiente hora leyendo, y para cuando cerró el libro esa noche, algo había comenzado a agrietarse en su armadura de certezas absolutas. No era una transformación completa, ni siquiera una admisión consciente de haber estado equivocada, pero era el principio de una duda, una pequeña fisura en la pared que había construido entre ella y cualquier forma de empatía hacia personas que consideraba inferiores. Se fue a dormir esa noche con pensamientos incómodos dando vueltas en su mente, pensamientos que preferiría no tener, pero que no podía completamente suprimir. A la mañana siguiente, Sofía despertó con la determinación de olvidar todo el incidente desagradable y concentrarse en salvar el trato con los inversionistas japoneses. Pero mientras se vestía para el trabajo, se encontró pensando nuevamente en el mecánico, específicamente en algo que había dicho. Sí, señora, sé leer. Leo todos los días, de hecho, y puedo asegurarle que he leído más libros de los que usted probablemente haya visto en su vida. La afirmación había sonado tan sincera, tan específica, tan completamente diferente de lo que habría sido una réplica defensiva común. Durante los siguientes días, Sofía se encontró involuntariamente prestando más atención a personas que normalmente ignoraría. El guardia de seguridad de su edificio, que siempre la saludaba cortésmente, tenía un ejemplar desgastado de 100 años de soledad en su escritorio. La mujer que limpiaba su oficina, a quien nunca había dirigido más que un asentimiento breve, tenía audífonos, y Sofía alcanzó a ver que estaba escuchando un audiolibro de filosofía estoica. El mesero en su restaurante favorito, cuando le preguntó por curiosidad, resultó estar estudiando medicina en la universidad nocturna. Cada uno de estos descubrimientos la incomodaba de formas que no podía articular completamente. Contradecían las narrativas simples que había construido sobre cómo funcionaba el mundo, sobre quién tenía valor intelectual y quién no, sobre qué tipo de personas merecían respeto y cuáles no. Una semana después del incidente en el taller, Sofía recibió una invitación para la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Literatura. Era un evento al que asistía cada año, principalmente para hacer networking con empresarios cultos y funcionarios gubernamentales, pero también porque proyectaba la imagen de sofisticación cultural que ella cuidadosamente cultivaba. Este año, uno de los finalistas en la categoría de ficción contemporánea era M.R. Solís, por Sombras de concreto, el libro que había estado leyendo. Sofía sintió una chispa de curiosidad genuina. Finalmente podría ver al autor misterioso en persona, tal vez incluso conseguir que le firmara su ejemplar. El día de la ceremonia, Sofía llegó al Palacio de Bellas Artes impecablemente vestida en un traje negro de diseñador. La ceremonia era elegante y solemne, con discursos sobre la importancia de la literatura en la sociedad y lecturas de pasajes de las obras nominadas. Cuando llegó el turno de anunciar al ganador en la categoría de ficción contemporánea, Sofía prestó atención completa. El ganador del Premio Nacional de Literatura en Ficción Contemporánea es M.R. Solís, por Sombras de concreto. El auditorio estalló en aplausos. Sofía se inclinó hacia adelante en su asiento, ansiosa por ver finalmente al autor esquivo. Pero cuando la persona subió al escenario para recibir el premio, Sofía sintió como si el piso desapareciera debajo de sus pies. El hombre que caminaba hacia el podio, vestido en un traje que claramente no usaba con frecuencia,
con las manos que ninguna cantidad de lavado podría limpiar completamente de las manchas permanentes de años de trabajo mecánico, era el mecánico del taller humilde. Era Mateo Ramírez. El shock fue tan completo, tan absoluto, que Sofía no pudo procesar completamente lo que estaba viendo. Su mente se negaba a conectar las dos imágenes. El mecánico despreciable con manos sucias, trabajando en un taller modesto, y el autor laureado recibiendo uno de los premios literarios más prestigiosos del país. Era imposible. Tenía que ser una coincidencia, tal vez un parecido. Pero mientras Mateo comenzaba su discurso de aceptación, su voz confirmó sin lugar a dudas que era la misma persona. «Quiero agradecer a la Academia por este honor», comenzó Mateo, su voz clara y articulada llenando el auditorio. «Esta novela nació de mi experiencia de vivir entre dos mundos, el mundo del trabajo manual, donde paso mis días reparando motores, y el mundo de las letras, donde paso mis noches intentando capturar la belleza y dignidad que encuentro en las personas que la sociedad frecuentemente ignora o desprecia. Escribo bajo seudónimo no porque me avergüence de mi trabajo como mecánico, sino porque quería que mis palabras fueran juzgadas por su propio mérito, no por las presunciones que la gente hace sobre quién puede o no puede crear literatura de valor». Sofía sintió que cada palabra era una bofetada directa. Su rostro se puso pálido mientras las piezas encajaban con una claridad dolorosa. La pregunta cruel que le había hecho, «¿Sabes leer al menos?», ahora resonaba en su mente como el insulto más ignorante que había pronunciado en su vida. Le había preguntado a un premio nacional de literatura si sabía leer. La ironía era tan devastadora que casi no podía respirar. Mateo continuó hablando sobre la invisibilidad de los trabajadores manuales en la sociedad, sobre cómo las personas juzgaban el valor intelectual y humano basándose en apariencias superficiales. Era como si estuviera describiendo exactamente su encuentro, aunque nunca la mencionó directamente. Cuando terminó su discurso y bajó del escenario con su premio, los aplausos fueron ensordecedores. Sofía se quedó sentada, paralizada, mientras otros asistentes se levantaban para socializar durante el receso. Su mente reproducía el encuentro en el taller una y otra vez, cada comentario despectivo que había hecho ahora amplificado por el conocimiento de quién era realmente Mateo. Había humillado públicamente a uno de los escritores más talentosos del país. Lo había tratado como analfabeto, había cuestionado su integridad y su valor humano, todo basándose en la grasa bajo sus uñas y la modestia de su taller. Durante el cóctel después de la ceremonia, Sofía observó desde lejos, mientras editores, críticos literarios y otros escritores rodeaban a Mateo, felicitándolo. Él sonreía con la misma humildad genuina que había mostrado en el taller, claramente incómodo con tanta atención, pero agradecido. En un momento, sus ojos recorrieron la multitud y se encontraron con los de Sofía. El reconocimiento fue instantáneo. Mateo la miró por un largo momento, sin sonreír, pero sin hostilidad tampoco, y luego simplemente asintió antes de volver su atención a la persona que le hablaba. Ese simple gesto, el reconocimiento sin confrontación, fue peor que cualquier acusación pública hubiera sido. Sofía salió de la ceremonia sin hablar con nadie, rechazando las conversaciones de networking que normalmente perseguiría agresivamente. Condujo a casa en su auto rentado, ya que su Porsche seguía en reparación, y por primera vez en años lloró. No eran lágrimas de autocompasión, sino de vergüenza genuina y devastadora autoconciencia. Durante las siguientes semanas, Sofía no pudo escapar de la realidad de lo que había hecho. La historia de M.R. Solís, ganando el premio, estaba en todos los medios culturales
y gradualmente su identidad como Mateo Ramírez se hizo pública. Los artículos celebraban su doble vida, la forma en que honraba tanto el trabajo de sus manos como el trabajo de su mente. Se volvió un símbolo de que el talento y la profundidad intelectual no tenían nada que ver con clase social o tipo de empleo. Sofía leyó cada artículo, cada entrevista, castigándose con cada detalle que revelaba la vida de Mateo. Descubrió que donaba gran parte de las ganancias de sus libros a programas de alfabetización en comunidades marginadas, que había rechazado ofertas de becas en el extranjero para quedarse en su barrio y mantener el taller que había heredado de su padre, que enseñaba talleres de escritura gratuitos los sábados para jóvenes del vecindario. Cada revelación era otra prueba de que había juzgado y maltratado a alguien infinitamente mejor que ella. Finalmente, 2 meses después de la ceremonia, Sofía hizo algo que nunca había hecho: admitir que estaba completamente equivocada. Buscó la dirección del taller y una tarde de sábado manejó hasta allá en su Porsche recién reparado. El taller estaba cerrado por ser fin de semana, pero había luz en el departamento de arriba. Tocó el timbre repetidamente hasta que Mateo finalmente bajó, claramente sorprendido de verla. «Señora Durán», dijo simplemente sin abrir completamente la puerta. «Mateo, señor Ramírez, señor Solís», comenzó Sofía, su voz quebrándose, algo que nunca le pasaba. «Vine a disculparme. Sé que no hay palabras suficientes para reparar lo que dije. ¿Cómo lo traté? Fui cruel, ignorante y...» Hizo una pausa, forzándose a decir la verdad completa. «Fui exactamente el tipo de persona que más desprecio cuando la veo en otros». Mateo la estudió por un largo momento. ¿Por qué está aquí realmente? ¿Porque descubrió quién soy o porque realmente comprende lo que hizo mal? La pregunta la golpeó como un puño. Sofía respiró profundamente. Al principio fue por el shock de descubrir su identidad, pero mientras más pensaba en ello, más me di cuenta de que el problema no era solo que lo traté mal a usted específicamente. Es que he tratado así a cientos de personas durante años, personas cuyas historias nunca conoceré, cuyo valor nunca reconoceré. Usted fue solo el primero que me obligó a verlo. ¿Y qué piensa hacer con esa revelación?, preguntó Mateo. No lo sé, admitió Sofía, pero quiero aprender. Quiero ser diferente. Vi que da talleres de escritura los sábados. Me preguntaba si podría ayudar, no enseñando, agregó rápidamente, porque claramente no tengo nada que enseñar. Pero tal vez ayudando con recursos, materiales, lo que necesiten. Mateo consideró la oferta. No necesito su dinero, señora Durán. Pero si realmente quiere cambiar, venga el próximo sábado. Siéntese con los jóvenes, escuche sus historias, vea su humanidad. Esa sería la mejor forma de usar su tiempo. Sofía aceptó y durante los siguientes meses se convirtió en presencia regular en los talleres. Al principio los jóvenes desconfiaban de la mujer rica en su Porsche, pero gradualmente, mientras ella escuchaba genuinamente y dejaba de juzgar, comenzó a ver el mundo de manera diferente. Aprendió nombres, historias, sueños de personas que antes habría considerado invisibles. Mateo nunca se volvió su amigo cercano. El daño inicial había sido demasiado profundo para eso. Pero desarrollaron un respeto mutuo. Él reconoció su esfuerzo genuino por cambiar, y ella nunca dejó de estar agradecida de que le diera la oportunidad de intentarlo. Un año después, Sofía publicó un ensayo en una revista de negocios titulado El costo de los prejuicios, donde sin nombrar a Mateo específicamente, contó su historia de humillar a alguien basándose en su apariencia solo para descubrir que era infinitamente más logrado que ella. El ensayo se volvió viral, generando conversaciones sobre clasismo y juicios en el mundo empresarial. Mateo leyó el ensayo una noche después de cerrar el taller.
Sonrió levemente, no con satisfacción de venganza, sino con esperanza genuina de que tal vez, solo tal vez, algunas personas leerían esas palabras y pensarían 2 veces antes de preguntar a alguien con manos sucias si al menos sabía leer. Cerró su laptop, miró los libros que llenaban las paredes de su departamento y comenzó a escribir su próxima novela. Una sobre segundas oportunidades y la difícil pero necesaria tarea del perdón.